¿Tu vida familiar cómo ha cambiado desde el tiempo ahora? Muy bien, mis hijos, mis hermanos, mis sobrinos, una convivencia muy normal, muy bien. En la voz del entrevistado hay cierto reparo al describir la situación de su clan. Es que esa convivencia pacífica no era del todo real, aunque sí es correcto afirmar que el capo se apoyó en algunas personas allegadas, en especial en su hermano Arturo. Algunos investigadores sugieren que a mediados de los años 90, él era la principal autoridad. Otros reportes más cautelosos indican que el Pollo se encargaba principalmente de cuidar a sus sobrinos cuando su hermano estaba en prisión. En la actualidad esos niños se transformaron en narcos importantes y son los líderes de la facción conocida como los Chapitos, pero eso es material para otro video. En definitiva, Arturo era quien debía proteger a la familia durante la larga estadía tras las rejas del patriarca del clan. Pero no solo era un excelente guardián de los intereses de Sinaloa, sino que en su momento fue considerado por las autoridades de México y Estados Unidos como un líder implacable y muy inteligente. Desde finales de los años 90, Arturo estuvo involucrado en la construcción de un narcotúnel de 60 metros, diseñado para el tráfico de sustancias ilícitas entre la frontera de Tijuana y San Isidro. Fue una de las tantas innovaciones en materia de trasiego de narcóticos por parte del cártel de Sinaloa. A continuación veremos algunas de las construcciones de ese tipo a pedido de los sicarios del Chapo. Es una oscuridad total, ahorita por las cámaras podemos tener luz, pero bajas y no se ve absolutamente nada. Y la gente que está aquí abajo se alerta muy rápido. Claro. De este lado, Nogales, en Sonora. Pero bastan 2 metros de excavación para llegar al otro, Nogales, Arizona. El Pollo fue el encargado de gestionar la edificación de varios de estos túneles, siguiendo al pie de la letra las órdenes de su hermano encarcelado. Por esas rutas subterráneas se trasladaban miles de kilogramos de sustancias ilícitas a través de la frontera, conectando los centros de producción en México con los centros de consumo en suelo estadounidense. Por acciones como esa, de a poco su influencia fue creciendo, pero su mayor obra logística no estuvo ligado al tráfico, sino a un escape de película. El Pollo fue acusado de ser coautor de la primera fuga que protagonizó el Chapo el 18 de enero de 2001, cuando estaba recluido en Puente Grande. Fue la primera de muchas veces que el líder se escabulló entre los dedos de la justicia. Parecía que con la liberación de Joaquín Guzmán Loera, el orden se restableció en Sinaloa, pero el clan estaba a punto de recibir un doble golpe brutal. En agosto de 2001, el Pollo fue detenido en la Ciudad de México bajo la acusación de facilitar el tráfico ilegal de sustancias, así como la producción y distribución de cocaína y anfetaminas, destinadas principalmente para el mercado de Estados Unidos. La captura de El Pollo y sus cómplices fue realizada tras una investigación que lo implicaba en actividades delictivas. Las autoridades judiciales procedieron a formular cargos por colaboración al fomento del narcotráfico, así como por la manufactura y comercio de droga hacia territorio estadounidense. Arturo Guzmán Loera fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México. Allí pasó 3 largos años, hasta que en la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre de 2004, fue asesinado brutalmente. Los reportes refieren que el consanguíneo de El Chapo, identificado por sus ojos grandes y su pequeño bigote, sostenía una charla con su defensor en el área de locutorios del penal federal cerca de las 19 horas, cuando otro preso ingresó y disparó en su contra con una pistola calibre 9 milímetros. 7 balas lograron alcanzar el cuerpo de El Pollo, quien antes de que pudiera ser atendido por médicos falleció a causa de heridas en el tórax, abdomen y la médula espinal. El crimen fue perpetrado por un hombre llamado José Ramírez Villanueva, quien de acuerdo con el proceso judicial fue obligado mediante cartas y amenazas contra su familia.
En esas misivas se le indicaba que si no eliminaba al hermano del Chapo Guzmán, iban a pasarles cosas horribles a sus hermanas y a su madre. Finalmente accedió. Las investigaciones señalaron que Ramírez Villanueva fue a un baño cercano a los locutorios y ahí tomó posesión de un arma previamente escondida. Ese nivel de sofisticación indicaba que detrás del operativo había un grupo importante. Los dos principales acusados fueron el Cártel del Golfo y el Cártel de Juárez, los grandes enemigos de Sinaloa. En aquellos turbulentos años, cada rincón de México era escenario de una brutal guerra entre esos frentes. Ay, ay, ay. Ay, a ¡una malliza! Si bien la participación de esos grupos delictivos es solo una teoría, también es probable que el atentado que acabó con Arturo haya sido un intento de desarticular las operaciones del Chapo. Además, el tipo de ejecución tuvo todas las marcas típicas de los ajusticiamientos del crimen organizado, tanto desde la metodología como en el uso de un tercero que nada tenía que ver con la disputa. Recuerda que el verdugo de Arturo fue un sujeto obligado a jalar del gatillo, no un sicario afiliado a un frente conocido. Tras el asesinato del Pollo, sobrevino una crisis de seguridad dentro de los penales mexicanos. También se descubrió que además de los actos de corrupción en cárceles como La Palma, los líderes de los cárteles de Tijuana y del Golfo habían logrado una alianza que fortaleció la defensa de sus territorios y rutas para el trasiego de droga, en perjuicio del cártel de Sinaloa. De a poco los enemigos del Chapo comprendieron que la única manera de vencerlo era en una perversa sinergia de grupos delictivos. De esa manera se desataron violentos enfrentamientos, principalmente en el norte del país. La muerte de El Pollo fue una verdadera tragedia para la familia Guzmán, pero no solamente por la pérdida de un ser querido, sino porque Arturo era un artífice fundamental en la organización. Sin embargo, dentro de tanta penuria, había una persona que parecía haberse beneficiado con el fallecimiento. Nos referimos a Juan Guzmán Rocha, mejor conocido como Juancho, quien era primo de los Guzmán y un asociado secundario dentro del cártel de Sinaloa. Luego de la muerte del Pollo, fue este sujeto quien ocupó su lugar, ganando gran relevancia en los negocios ilegales que llevaba a cabo el grupo. De a poco, Juancho se transformó en una de las personas de confianza del Chapo, un puesto de privilegio dentro del ecosistema narco. El único que podía rivalizar en cuanto a relevancia dentro de las operaciones era Dámaso López Serrano, alias el Licenciado, alguien de quien hablaremos más adelante, ya que juega un papel importante en esta trágica historia. El rol que cumplía Juancho es motivo de discusión entre los expertos y analistas que trataron de reconstruir este misterioso caso. Algunos afirman que era el enlace principal entre Joaquín Guzmán Loera y el otro fundador del cártel, Ismael El Mayo Zambada, dos hombres que se conocen desde hace décadas, pero que con el tiempo fueron alejándose a pesar de ser referentes dentro de la organización. Otros plantean que en realidad Juan Guzmán Rocha era amigo íntimo de uno de los hijos de El Mayo y por eso actuaba como mediador en diversos negocios. Entre ellos se encontraba el trasiego de cocaína a Estados Unidos, sustancia que era vendida a precios inflados, generando ganancias astronómicas para todos los involucrados. Los principales compradores de Juancho eran los infames gemelos Flores, Pedro y Margarito, quienes vendían como nadie la mercancía del cártel de Sinaloa en suelo del tío Sam. A finales de los 90, las calles del sur estadounidense se vieron totalmente cooptadas por el producto 100% mexicano, pero la bonanza tenía fecha de expiración. Los hermanos Flores decidieron entregarse a la Administración para el Control de la Droga, o DEA por sus siglas en inglés. La rendición se debió a que habían quedado en medio de una salvaje guerra entre el cártel de Sinaloa con otras pandillas locales.
Para salvar su pellejo, los hermanos brindaron todo tipo de información a las autoridades estadounidenses, como audios de llamadas telefónicas, destacando la importancia que Juancho tenía en el cártel de Sinaloa. El primo estaba en el ojo de la tormenta y así se transformó en un objetivo prioritario para la seguridad internacional. Todo acabó para Juan Guzmán Rocha en diciembre de 2011, cuando fue emboscado junto con uno de sus colaboradores. Un grupo de sicarios armados lo detuvo mientras paseaba por Sinaloa a bordo de su automóvil. Esa fue la última vez que fue visto con vida. Al cabo de algunos días, los cuerpos de ambos aparecieron con huellas de tortura y lesiones de arma de fuego en la cabeza. Se trata de la marca registrada de los asesinos narco. Si bien el fallecimiento de un importante operador sinaloense era suficiente motivo de sorpresa, el verdadero impacto llegó cuando se conoció que quien ordenó su ejecución fue su propio primo, el Chapo Guzmán. Por más increíble que suene, esa delicada información fue revelada en una corte estadounidense. En el año 2019, durante el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, llevado a cabo en Nueva York, el antes mencionado Dámaso López Serrano brindó datos sobre la presunta orden de asesinato efectuada por el capo. Este operador era uno de los más cercanos al Chapo Guzmán y tenía un conocimiento profundo de las actividades del cártel de Sinaloa. Es por eso que su captura fue un punto de quiebre en la historia de la lucha contra la organización. A continuación veremos imágenes filmadas durante el traslado de Dámaso López Serrano. Antes de salir a la calle, hicieron un alto. Su seguridad era lo más importante. Desde su aprehensión, los oficiales norteamericanos lo trataron como un testigo primordial, ofreciendo todo tipo de acuerdos con el fin de forzarlo a declarar. Y lo lograron. Entre sus testimonios, el sujeto relató cómo el capo sinaloense orquestó ataques contra su propia familia. De acuerdo con el licenciado, el Chapo se molestó porque su primo le había mentido sobre su paradero en algún momento crucial del año 2008. Juancho dejó de informar a sus superiores sobre muchas de las actividades que llevaba a cabo, pasando a la clandestinidad para evitar rendir cuentas precisas. Ese fue motivo suficiente para generar desconfianza en la cúpula de Sinaloa, principalmente en su familia. Tal parece que el dinero tiene más peso que la sangre. Aunque las razones del asesinato parezcan superficiales, es necesario ponernos en contexto para intentar comprender la decisión del capo sinaloense. El principal catalizador no fueron las acciones en sí mismas, sino que Joaquín Guzmán Loera tenía mucha experiencia con familiares que se convirtieron en enemigos debido al negocio. Eso fue exactamente lo que sucedió con sus primos los Beltrán Leiva, con quienes el Chapo libró una sangrienta guerra por el dominio de las plazas de trasiego. Para evitar que alguien de su entorno pudiese ganar el poder suficiente para enfrentarlo, el líder adoptó la política de cortar cada amenaza desde la raíz. Así es como Juancho se convirtió en uno de los 20 casos de asesinato por los que durante el juicio en su contra, el gobierno de Estados Unidos acusó al fundador del cártel de Sinaloa. Antes de cerrar esta entrega, volvamos brevemente al caso que disparó todo este caos. En cuanto al asesino del pollo, en septiembre de 2006 fue condenado a 37 años de cárcel por el crimen intracarcelario. Entonces, la Procuraduría General de la República dio a conocer que el órgano jurisdiccional encontró a José Ramírez Villanueva culpable de los delitos de homicidio y portación ilegal de armamento. Para desgracia de El Chapo, jamás se arrestó a los autores intelectuales, pese a las sospechas de que la orden partió de los cárteles del Golfo y de Juárez. La vida de un narcotraficante está llena de lujos, excesos y poder, pero también de tragedias. Nadie lo sabe mejor que el Chapo Guzmán, un hombre que se transformó en el rey del trasiego de cocaína
pero que enterró a casi todos sus familiares y vio a sus propios hijos caer tras las rejas. En este caso en particular, fue bajo su propia orden que un miembro de su clan fue acribillado. Y es que si hay algo que un capo nunca puede perdonar, es la traición y la mentira. De esta manera llegamos al final de este impactante video que cruza lazos familiares, tradiciones y muerte. Si te gusta este tipo de contenido y quieres saber más sobre los crímenes más salvajes del mundo narco, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.